En Efesios capítulo 2, versículo 9 dice el apóstol Pablo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En la palabra de Dios encontramos, se mira por figuras de distintas formas, claramente que desde el momento de la salvación nuestra, nosotros adquirimos un compromiso con Dios. Dios echó el compromiso de ser nuestro Padre y de sustentarnos en todo, y nosotros el de servir. Este versículo que el apóstol Pablo nos muestra aquí acerca de las obras, él dice que fueron preparadas por Dios desde antes de nuestra salvación, para que nosotros anduviésemos en ellas. A cada uno de nosotros se nos ha encomendado una tarea en el ministerio del Señor Jesucristo o en el cuerpo del Señor Jesucristo. A cada uno de nosotros se nos capacitó para eso. No todos nacemos con la misma habilidad para servir. A cada uno se le ha dado por el Espíritu de Dios a unos dones y a otros talentos o capacidades para hacer las cosas. Pero todos los que pertenecemos al cuerpo de Jesucristo tenemos algo que hacer. Amén. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo, en el capítulo 5, verso 17, Él dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y vemos a través de la palabra de Dios cómo la forma tan gloriosa en la que Dios el Padre ha hecho todas las cosas. Cuando el Señor Jesucristo vino y anduvo entre nosotros, Él en los 3 años y medio de ministerio que se miran en la palabra de Dios, lo encontramos a Él trabajando mucho y descansando muy poco. Él estaba entregado al 100% a la tarea que Dios le encomendó. No era una tarea nada sencilla, porque a lo que muchos de nosotros nos llevaría toda una vida, y no lo haríamos, no haríamos lo que Él hizo. A Él le llevó solamente 3 años y medio. Pero miramos la forma tan incansable en la que Él estuvo predicando el Evangelio y haciendo la voluntad de Dios. Y Él es el reflejo perfecto de quién es Dios. Por tanto, en el reino de los cielos creemos que el trabajo sigue. La gran diferencia es que mientras que el trabajo de aquí es en ocasiones mal pagado y da mucho cansancio, en el reino de los cielos no es así. Allá ni siquiera vamos a necesitar el salario de Dios, porque todo existe para nosotros. Pero por lo que la palabra de Dios nos muestra, algo tenemos que hacer. No vamos a estar flotando entre las nubes y con la barriga para arriba y no. Quítese esa idea de su cabeza, pero no tenga temor. Su cuerpo no se va a cansar, usted no se va a aburrir, porque el aburrimiento procede de la maldad, así que todo estará muy bien. Pero ahora tenemos la encomienda de Dios de trabajar, de servir para el reino de los cielos. Quiero mostrarle solamente dos cosas en esta noche del servicio del cristiano a Dios. Solamente 2 cosas. Número 1, la oración. La oración es una de las tareas más hermosas de nuestro servicio a Dios. Esta tarea nos da muchas experiencias. La principal es la de saber que te encuentras en la presencia de Dios y eres escuchado. No todo tiene respuesta, ¿estamos de acuerdo? Pero eres escuchado. En mi vida personal, esto es muy personal, yo pongo la oración de esta manera: primero la búsqueda de Dios, luego la intercesión y luego la guerra espiritual, si esto es necesario. Aleluya. Muy bien, la búsqueda. Esta se practica muy poco. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Tenemos que quitarnos la idea que buscar a Dios es cantar y es pedir y pedir y pedir. La búsqueda de Dios no tiene que ver con esas 2 cosas. La búsqueda de Dios es distinta. Hay un momento para la alabanza y para la adoración, estoy de acuerdo. Hay un momento para la intercesión, para la oración personal, para las peticiones. Pero cuando se trata de buscar a Dios, tienen una idea más profunda que lo otro. Porque dice Amós: búsquenme para que tengan vida. Y buscar a Dios suele ser difícil o suele ser un poquito desconcertante porque no tenemos la costumbre de hacerlo. Es muy fácil hacer peticiones y tener la idea o la certeza de que Dios te escuchó y esperar en la respuesta. Pero buscar a Dios es otra cosa. Estás buscando tener un encuentro con el Dios de los cielos y la tierra, con su persona misma.
Y no es lo mismo tener una idea lejana de Dios en cuanto a la oración, en cuanto a la petición, que tener una idea, un deseo de tener un encuentro cercano con Dios. Es bien distinto. Ahora, Dios no es imposible de encontrar. Es difícil para nosotros por causa de nuestra carne, de la resistencia y del desconocimiento que tenemos de eso. Pero cuando empezamos a buscar a Dios, no importa cuánto tiempo se lleve, no importa cuánto tiempo te lleve tener el primer encuentro con Dios, te aseguro que cuando tengas el primero, de él se desprenderán muchos encuentros más. Porque lograr el primer encuentro con Dios es lo que abre la puerta para que todas las demás ocasiones en que lo busques tenga la facilidad de entrar. Cuando buscamos a Dios, dejamos a un lado cualquier petición y cualquier necesidad. Nuestra necesidad es Él. Nuestra petición es Él. Entonces dice, buscadme y viviréis. La razón por la que muchos cristianos no tienen una vida genuina, auténtica, fructífera en el Espíritu es porque no han tenido nunca un encuentro con Dios. Están acostumbrados solamente a pedir, a pedir y pedir, y en ocasiones hasta a demandar y a ponerse molestos porque la respuesta no llega. Eso no produce vida, produce muerte. Porque Santiago dice que no sabemos pedir como conviene. Y cuando pedimos, pedimos para gastar en nuestros deleites. Así que tenemos que tener la idea exacta de que no sabemos pedir a menos que el Espíritu de Dios nos diga cómo pedir. Y de cuando buscamos a Dios y tenemos la puerta abierta para encontrarnos con Él cada vez que querramos, tenga por seguro que el Espíritu de Dios le pondrá en su corazón qué pedir, en qué momento hacerlo y de qué forma decirlo para que la respuesta venga. Porque a Dios lo que le interesa es que tener un encuentro contigo. Dame, hijo, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. No dame todas tus peticiones. Sí hay porciones de la palabra que nos dicen que oremos a Dios, que abramos la boca. Pero la idea principal de toda la palabra de Dios es que Dios quiere tener un encuentro contigo y nosotros necesitamos encontrarnos con Dios, con su persona, con quien Él es. Tenga por seguro que cuando usted se encuentre con Él no tendrá deseos absolutamente de nada. En ese momento se borra toda idea, toda petición se va. Porque Él lo envuelve todo, Él lo llena todo, Él llena todas las necesidades, todas las expectativas son suplidas en el momento que tienes un encuentro con Él. Pero el problema es que para muchos de nosotros, como no tenemos la costumbre y no sabemos cómo hacerlo, nos resulta poco enfadoso porque la respuesta no llega. Y ese encuentro deseado no llega. No importa. Sabe que a mí me llevó mucho tiempo. Cuando Dios me dijo, búscame, me llevó tanto tiempo, en verdad me llevó tanto tiempo. Pasaron días, semanas, meses y los años, pasaron 2 años. Y era mucho desconcierto. Y Dios sigue diciéndome por boca de uno, por boca de otro, búscame, búscame a mí. Yo tenía una libreta con 212 peticiones, todas para la iglesia, ninguna era mía. No estaba yo en mis propios intereses, mi interés era que la iglesia estuviera bien. Pero cuando Dios me dijo, no vengas a mí con ese cuaderno en la mano, quiero que me busques a mí. Entonces empezó ese grave problema. No sé buscar a Dios, siendo pastor. Sé pedir, sé alabar, sé adorar medianamente. Pero buscar a Dios es otra cosa. Y dice en el versículo 5, no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. La escritura dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No podemos pensar que Dios se encontrará en la boca de otro hermano, en el ministerio de otro hermano, o aquí o allá. Dios está en los cielos y Él quiere que usted lo busque a Él. Porque de Él mana la vida. Él es la fuente de la vida. Él es la fuente de la vida. Amén. Dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Siempre hay un momento, hermano mío, en el que Dios buscará eso de nosotros, esa cercanía. Cuando Dios se aleja, es una de las escenas más tristes en la vida de cualquier nación y de cualquier persona. Mire el capítulo 10, el capítulo 11 del libro del profeta Ezequiel, son tristes. La gloria de Dios se aleja de ahí. Y el pueblo se queda sin nada. Mire que cuando el arca de Dios fue tomada por los filisteos, cuando nació el hijo del nieto de Elí, la mamá le dijo, tú te llamarás Icabod, porque has nacido sin gloria.
Amén. Buscadle en tanto que está cercano. Y luego la oración, y luego tenemos la intercesión, perdón. Número 1, buscar a Dios. Número 2, la intercesión. La intercesión, o en la intercesión, te pones literalmente en los zapatos de otro. Tomas las necesidades de los demás y las haces tuyas, y no descansas hasta que tienes una respuesta de Dios, sea sí o no. En Hebreos capítulo 7, verso 25 dice: por lo cual puedes salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, hablando de Cristo, viviendo siempre para interceder por ellos. Primero tenemos, en mi orden personal, primero es la búsqueda de Dios, es buscarlo a Él. Él pondrá en tu corazón por qué interceder, por qué interceder, por qué levantar las súplicas. Cuando Dios hace eso, pone una inquietud muy profunda en tu ser, y en muchas ocasiones pone un dolor intenso en ti, un dolor que parece que no sanará. La insatisfacción de ver, por ejemplo, a una nación, a una colonia, a tu familia, a alguien. Cuando el Espíritu de Dios toma tu vida para convertirte en un intercesor a favor de lo que Él quiera, en muchas ocasiones sentirás ese dolor dentro de ti, la angustia de la situación que está viviendo una persona, la colonia, la ciudad, la nación o cualquier nación del mundo o el mundo entero. Oh, ¿me fui demasiado grande? No, la Biblia dice que debemos orar por todos los hombres. Este mundo en el que vivimos es nuestro hogar, es nuestra casa por ahora. Y la gente que nos rodea, si ellos están bien, estamos bien nosotros. Entonces, ese dolor que Dios pone en cada uno de nosotros cuando nos entramos en la etapa, en el momento de la intercesión, es tan valioso, porque usted debe tener en cuenta que mientras ese dolor está ahí, usted no debe parar de interceder. Ese dolor puede durar días o semanas o meses, según la razón por la cual Dios te haya puesto a interceder. Pero sabemos que cuando ese dolor, esa inquietud desaparece, hemos ganado la victoria o tenemos la respuesta de parte de Dios. Porque esto es así. Hay intercesores que son intercesores o intercesoras por naturaleza. Están en la iglesia, no buscan un puesto de reconocimiento. Su placer es llevar las necesidades de otro ante la presencia de Dios. Ellos disfrutan eso, pero sabe que la gran mayoría de los cristianos ni siquiera oran. No les interesa hablar con Dios. Pero buscar a Dios es prestarle un servicio a Dios. Interceder es servirle a Dios. Y luego tenemos 3, la guerra espiritual. En la guerra espiritual, le haces frente al enemigo y a su ejército, ya sea por órdenes que Dios te dé o porque simplemente ves la necesidad o al diablo actuando. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 12, él dijo que no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra pelea no es contra los seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero mire, quiero que observe esto. Efesios 2:6, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y nos hizo asimismo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y cada vez que tengamos la necesidad de guerrear o de hacer guerra espiritual, ya sea con la alabanza, la adoración o en la oración o de la forma que Dios lo diga, usted tiene que tener en mente que no es un cualquiera que pelea simplemente al ras de la tierra, expuesto a ser aplastado por un gigante. No, estamos sentados juntamente con Cristo en las regiones celestiales. Y tenemos aquí una jerarquía demoníaca que se llama las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo parece, que cuando hacemos guerra espiritual o oramos, estamos aquí en el ras de la tierra, todo acontece aquí. No es verdad, no es así. Esto es fantástico, esto es glorioso. En el Espíritu Dios toma a las personas y esa batalla espiritual se pelea en las regiones celestiales. Usted y yo pertenecemos a la altura, no tenemos que tener una mente de soldados caídos. Aleluya. Y eso es prestar un servicio a Dios. La oración debe ser continua y persistente. En 1 de Tesalonicenses 5:17 Pablo dijo: orad sin cesar o no te detengas. En Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando el ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Note bien, la oración tiene que ser en el Espíritu. Es como si estuviésemos dentro de un tambo.
en el Espíritu, dentro de la voluntad del Espíritu de Dios, bajo su dirección, bajo su unción. ¿Sí me explico? Con toda oración. ¿Qué significa con toda oración? Cuando oramos en el Espíritu, es una belleza. Porque Él es el que pone la inspiración de qué es lo que debemos decir. Y Él dice con toda oración, con toda forma de inspiración que el Espíritu de Dios añada a tu vida. Y súplica. Esto es maravilloso. Todas las oraciones son inspiradas por el Espíritu de Dios cuando se ora en el Espíritu. Y la súplica es la parte que le corresponde a nuestra pequeñez como seres humanos. La inspiración para orar, ¿cómo debemos hacerlo? Es del Espíritu de Dios, pero la humillación es nuestra. Con toda súplica. Amén. Y velando en ello. En Hechos capítulo 12, versículo 5, dice la Escritura: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Recuerda, este es el apóstol Pedro, estaba destinado a morir. Y él estaba durmiendo en una celda, atado de pies y manos, atado a 4 soldados, porque esa era la costumbre. Una cadena de su pie atada a un soldado, una cadena del otro pie atada a la otra mano del soldado, su mano atada al otro soldado, y así estaba custodiado. Y se le apareció un ángel del Señor, le tocó en el costado y le dijo: levántate, Pedro. Y él se levantó y las cadenas cayeron al suelo. Y salieron, sígueme, pasaron la primera guardia, la segunda guardia, y la puerta se les abrió de par en par. No piense que las puertas de ahora modernas las inventó el hombre, no. Dios las abre desde cuándo. Y él pensó que estaba soñando. Y luego se dio cuenta que no, que era muy real, que él estaba siendo libertado por el Señor. Y luego la sorpresa, llega a la casa donde estaban reunidos la iglesia orando por él. Y dijeron: es Pedro. Y luego dijeron: no es su ángel. Oh, pues, ¿qué no se supone que están orando para que el Señor lo liberte y ahora él está libre y no quieren creer? Suele suceder así. Bueno, pero el punto no es ese. El asunto es que la oración intensa, constante, produce este tipo de resultados. Amén. Una liberación maravillosa. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Note bien, necesidad, orar siempre y no desmayar. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No sé si usted ha pasado por un caso de injusticia. Son decepcionantes, intensos, provocan demasiado dolor. Y dice el Señor: había una mujer que venía cada día con el juez para que le hiciera justicia, y este era un hombre malvado. Y nada más porque no la estuviese enfadando, le hizo justicia. Oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Qué no hará Dios con sus hijos? El problema es que el Señor Jesucristo añadió algo ahí que es poquito duro, que claman a Él día y noche. Necesidades grandes, oraciones grandes. Necesidades grandes, oración persistente. Dios escucha. Así está escrito. Señor, te ruego, borra mis récords. Señor, hazme justicia. Estoy bajo pena de muerte. Estoy culpado de lo que soy inocente. Señor, hazme justicia, te lo ruego. Llega la noche: Señor, te ruego, hazme justicia. No quiero ir a dormir sin pedirte que tengas misericordia de mí y me hagas justicia. Y amanece: Señor, tengo la oportunidad de vivir un nuevo día. Te ruego, Señor, me han hecho injusticia. Por favor, hazme justicia, te lo ruego. Y todo el día. Y dice el Señor: el juez injusto la atendió porque le enfadó. Amén. ¿Qué no hará tu papá?
Amén. Así que, hermano mío, la oración debe de ser persistente. La oración debe ser convincente hasta agotar todas las posibilidades. Génesis 18, 22. Y se apartaron de allí los varones y vinieron hacia Sodoma. Sin duda eran 2 ángeles. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Él está hablando con Dios, está orando con Dios. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. A mí qué forma tan maravillosa de... Estamos hablando que está un hombre mortal hablando con su Creador, diciéndole estas cosas. Es como si él dijera, Señor, por favor, no hagas eso, te vas a ver muy mal. Amén. ¿Qué van a pensar de ti? El juez justo no hará lo que es justo. Él está dialogando con Dios, buscando la forma de que Dios cambie de padecer. Él no quiere que Sodoma sea destruida. Y luego dice el verso 26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó, amén, y dijo: he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Esto es maravilloso. Amén. Tú eres grandote, tú eres Dios, yo soy polvo y ceniza. Por favor, ten misericordia de mí. Él no está diciendo eso, pero con esa expresión lo está diciendo todo. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaren allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora he emprendido el hablar a mi señor, quizá se hallarán allí 20. No la destruiré. Respondió: por amor a los 20. No se enoje mi señor, no se moleste, mira que yo soy esto, mira que yo soy aquello. Él está agotando todas las posibilidades. 32, volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablaré solamente una vez, ya esta es la última. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió: por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Dijo: no hay remedio. Amén. Qué forma tan preciosa, qué diálogo tan lindo entre Dios y un hombre. Qué placer debió encontrar el Señor en aquel hombre. No por nada se le llamó el amigo de Dios, ¿verdad? Mira, mi Señor, mira, yo soy polvo y ceniza. Ya que he emprendido a hablar, mira, Señor, y mira, 50, 45, 30, 20, 10. Y dijo Abraham: lo intenté. Amén. Pero qué paz, con qué paz debió haberse quedado aquel hombre. No hay cargos de conciencia, no hay remordimientos, quizás dolor, pero no hay remordimientos, no hay acusación. Él hizo lo que tenía que hacer, oró hasta agotar toda posibilidad. Amén. Y luego tenemos en Lucas capítulo 22, versículo 41, hablando de Jesucristo, y dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga de mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Note bien, en Hebreos 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Primer libro de Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine en Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de su hijo me he provisto de rey. Tenemos aquí dos casos lindos. El Señor Jesucristo está cercano a la crucifixión y Él siente todo el peso de la muerte, la responsabilidad de cumplirle a Dios y el montón de demonios a su alrededor. Salmo 22, oprimiéndole de esa forma tan dura. Y lo vemos al Señor Jesucristo en su humanidad, diciéndole: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Amén. Si quieres, pasa de mí esta copa. Y lo curioso es que en hebreo nos está diciendo que Él fue oído a causa de su temor reverente. Y uno se queda como perplejo. ¿Cómo es que fue oído si Dios no lo libró de la muerte? Y luego tenemos el caso del profeta Samuel. Él está orando toda la noche por el rey Saúl, a quien Dios desechó. Y Dios le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Llena tu cuerno de aceite y yo te enviaré a Isaí de Belén, porque me he provisto de uno de sus hijos para rey. Y uno dice: ok, Jesucristo fue oído a causa de su temor reverente, pero no escapó de la muerte. ¿Dónde está la respuesta? La respuesta es que Dios envió un ángel para fortalecerlo. Y la respuesta de Samuel fue negada. No te puedo conceder que Saúl siga siendo rey porque me menospreció. Pero descansa, no dejaré a Israel sin rey. Ya tengo a otro. ¿Cuál es el consejo de esto? Ora y deja que Dios te haga la respuesta en su sabiduría. General Naamán, él estaba enfermo de lepra y viene a Israel para ser sanado de su lepra, porque le recomendaron que ya había un profeta que le podía sanar. Y él, cuando venía camino al profeta, él decía en su mente, yo decía en mi mente: he aquí, estaré delante del profeta y él levantará las manos al cielo e invocará a su Dios y sanará la lepra. Y cuando llega a la casa del profeta, resulta que el profeta es poco mal educado. Le manda que a su siervo que lo reciba y lo manda a bañar. Amén. Él solamente quería sanar de su lepra. Probablemente ya era un hombre maduro, unos 40, 45, no sé cuántos, pero ya era un chiquillo. Y él se ofende porque lo mandan a bañarse al río Jordán. Y él dijo: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que las aguas de este río revuelto? Y se enojó y no quería. Y sus soldados le dijeron: Señor, si el profeta te mandara una gran cosa, ¿tú no la harías? ¿Cuánto más si te dice que te metas 7 veces en el arroyo? Bueno, como quiera que sea, él se metió y salió y su carne se le restauró y se hizo como a la de un niño. Pero él se había hecho una idea: mi lepra sanará. Y Dios tenía un plan distinto. Mira, hombre, quiero que tu carne sea como la de un niño. O sea, el hombre rejuveneció. Cuando llegó a la casa, no quiero contarle lo que su esposa le dijo. Porque a veces pensamos que la oración tiene que tener la respuesta que nosotros deseamos y de la forma que pensamos. Dejemos a Dios que responda. Nuestro trabajo es orar sin cesar hasta agotar todas las posibilidades. Amén. 2. Los dones del Espíritu Santo. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Se refiere al Espíritu Santo. A otro palabra de ciencia según el Espíritu, el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu.
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Queda claro que el que da los dones es el Espíritu de Dios. Por eso se le llama los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu de Dios. Muy bien. La oración es uno de los servicios que prestamos a Dios más fabulosos porque nos brinda un montón de experiencias gloriosas. Y es una forma de servir a Dios. La otra es esta, la administración de los dones que el Espíritu de Dios le ha dado a cada uno en particular. Son preciosísimos. Pero déjame decir algo entre paréntesis. Le recomiendo que busque más el fruto que los dones. Porque los dones el Señor los da a cada uno como Él quiere. Con todo el apóstol Pablo dice que procuremos los dones mejores, pero le recomiendo, busque el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. Y su vida cambiará. Pero la administración, el ejercicio de los dones del Espíritu de Dios es una forma de servir a Dios. Y tenemos primero la palabra de sabiduría. Es la habilidad de hablar con sabiduría y tiene relación con la penetración profunda en las verdades de la fe. Y si lo asociamos con el capítulo 14, verso 6, vamos a encontrar que esto implica hablar con revelación. ¿Cuándo es cuando opera esto? Cuando de repente Dios te muestra algo que está oculto al entendimiento de los hombres o que no se sabe. Por ejemplo, es muy común que de repente Dios te da un mensaje para dárselo a alguien. Y el mensaje suele ser tan exacto. Cuando Dios habla suele ser tan exacto que descubres a la persona lo que está guardado en su corazón. Ya sea un padecimiento, una necesidad. Pero hablar con sabiduría, hermano mío, es sencillamente que Dios está dándote una probadita de su poder, de su omnisciencia. Es una miradita a lo profundo. Amén. Y es un don. Y luego tenemos la palabra de ciencia, es la habilidad de hablar con conocimiento y tiene que ver con la capacidad de adquirir información correcta sobre las verdades bíblicas y de exponerlas con claridad y precisión a los oyentes. Es un don. La palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Esta tiene una relación estrecha con la palabra de Dios. Amén. Hay personas a las cuales se les hace muy sencillo indagar las verdades de la fe, las verdades de la Biblia. A los que tienen ese don, el libro de los números y el libro de las crónicas no les molesta. Amén. Hijo de fulano y hijo de sutano y hijo de mangano, y se hace largo. Yo conozco muchos cristianos que se pasan todos los capítulos. Pero no, están ahí porque hay una razón. Y los que tienen ese don se deleitan en escudriñar ¿qué? ¿De dónde? Amén. Y luego tenemos la palabra de fe, no la que justifica. Efesios 2:8, esa es la fe de que justifica, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa es la fe que justifica, sino la que traslada montañas. En Marcos 11:23, Cristo dijo, si tuvieras fe como el grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate de aquí y ponte en el mar. Ese es el don de fe. Ese don da seguridad o le da una seguridad sobrenatural a la persona que lo posee de que sirve de instrumento en las manos de Dios para obrar maravillas. Amén. Es un don maravilloso. Es un don preciosísimo. Aleluya. ¿Cuántos lo quieren? Para mandar la suegra al cielo. Tenemos también los dones de sanidades. El plural indica que no todos poseían el mismo don para las mismas enfermedades, porque son dones de sanidades. Y eso suele verse en la iglesia de Jesucristo, que de repente hay hermanos que tienen el don para ciertas enfermedades, otros para otras dolencias, pero es muy común. Y probablemente aquí en esta noche haya varios hermanos que tengan esos dones y nunca los han puesto en práctica porque tienen miedo de quedar en ridículo. ¿Sabe qué? Déjenme un consejo, hágalo bajita la voz. Amén. Se trata de creer. Si tienes el don, ejercítalo. Amén. Hazlo.
no tenga temor. Usted no es el que queda en ridículo. A veces que Dios no quiere sanar a la persona, aunque tengas el don. El hacer milagros es otro don. El griego expresa el elemento de poder y por eso se usa en los casos de milagros llevados a cabo por el Señor Jesucristo. Los milagros que el Señor Jesucristo no estaban centrados solamente en la sanidad de las enfermedades. Él echaba fuera demonios. Él resucitaba a los muertos. Él hacía que el mar se aquietara y el viento cesara. Él caminó sobre las aguas del mar. Él hizo que Pedro caminara sobre las aguas. Esos son milagros. Así que la persona que tiene el don de hacer milagros no solamente es porque sanó a alguien. ¡Ay, hizo un milagro! No, hombre. Los milagros tienen que ver con muchísimas cosas más. Amén. Es un don bien grandote. Y luego tenemos el don de profecía. Este don se ejerce por inspiración divina y sirve para edificación, exhortación y consolación. Primera de Corintios 14:1, vamos a leerlo. Dice Pablo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, porque aunque por el Espíritu habla misterios. Es lo que produce el don de lenguas. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El don de profecía es extraordinario. Amén. Pero si usted mira la palabra de Dios, en el momento mismo que usted comienza a proclamar el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, usted ya está profetizando. Y esa no tiene hierre. Amén. No se arriesga. Y luego tenemos el discernimiento de espíritus. Este don es muy necesario dentro de la iglesia. Fue muy necesario por la iglesia primitiva antes del canon del Nuevo Testamento, y es muy necesario hoy en día porque estamos entrando en la recta final de la era humana, o de la iglesia en la tierra, perdón, de la iglesia en la tierra, corrijo, de la iglesia en la tierra. Y la Biblia dice que en los últimos días será muy difícil, porque Cristo dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y recuerde que el diablo buscará tener una sola religión. Yo creo que la nueva era ya va a ser la religión que el diablo busca que el mundo tenga. Y muchas iglesias o muchos movimientos están buscando parecerse a la iglesia de Jesucristo. Y dentro de la iglesia se infiltran de todo tipo de personas y necesitamos tener el discernimiento de espíritus o ese don. Amén. En ocasiones, para discernir qué es lo que está amenazando a la iglesia o qué es lo que se está moviendo dentro de la iglesia, y luego echarlo para afuera. Y luego tenemos el don de lenguas. Este es un lenguaje desconocido que se habla bajo la influencia, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y luego tenemos la interpretación de lenguas. Este don hace entendible lo que queda oculto en hablar en lenguas. El apóstol Pablo, leímos en el capítulo 14 que si alguno habla en lenguas, si no hay quien las interprete, entonces debe callar, a menos que haya quien las interprete para que la iglesia sea edificada, lo cual viene siendo una forma de profetizar, y eso es maravilloso. El don de lenguas, cuando no tiene interpretación, dice Pablo, la persona hable para sí. Porque en el momento que habla para sí, está hablando misterios con Dios y tu espíritu va a ser edificado. Y tendrás una fortaleza espiritual muy preciosa. Hay una libertad interna. Hay facilidad para comprender las palabras de Dios. Muchas cosas se desprenden de la edificación personal en el hablar en lenguas. Entonces, hermano mío, esta administración de los dones es un servicio que prestamos a Dios. O que ofrecemos a Dios, mejor dicho. Este es para la edificación de la iglesia. Amén. Cada uno de nosotros, con el momento que creímos en el Evangelio,
En el momento que fuimos salvos, tuvimos un compromiso encima de servir a Dios. Y esto solamente son dos cosas. Note bien que no me metí ni con ven a la iglesia y ven a hacer esto y ve para allá y ve para allá. Son simples dos cosas que usualmente salen de la boca. Amén. Y que pueden ministrarse de una forma muy fácil. Luego 3, le tengo los resultados. Los resultados de estas dos cosas son formidables. Aumenta la fe, hay crecimiento espiritual, hay gozo al ver las oraciones contestadas y las vidas cambiadas. Así que me conviene orar y ministrar los dones del Espíritu Santo con toda libertad y voluntariamente. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Amén. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este sí es un duro trabajo. Sin embargo, vemos al Señor Jesucristo cómo ofrecía ruegos y súplicas al Señor con mucha reverencia y llorando, dice Hebreos. Y luego lo vemos en Isaías, que mira el resultado de su aflicción y que él queda contento. Valió la pena lo que hice. ¿Verdad? El resultado de la oración no tiene que ser todo el tiempo para ti. No permitas que una oración contestada a tu favor sea tu trofeo. Que sea tu trofeo la oración que Dios te contestó en beneficio de otro. Esa es la de un intercesor. En Apocalipsis capítulo 14, verso 13 dice: Juan, oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, este es solemne, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Así dice el Espíritu Santo. Yo agregué lo de santo. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Oremos intensamente, ministremos los dones que cada uno el Señor nos ha dado hasta el final de nuestros días. Cuando nuestros días terminen, nuestro trabajo habrá terminado, pero lo que hicimos continúa por la eternidad. Déjeme ponérselo de esta forma. Imagine que usted oró intensamente por una persona a la cual usted tenía el interés de que el Señor salvara. No le importa los años que le haya llevado, los dolores de cabeza que le provocó, las negaciones y todo, las afrentas y las ofensas, todo eso. Y usted permaneció firme. Y al final, usted muere. Y se da cuenta que todo su trabajo valió la pena, porque ya se encontró al malote aquel en el reino de los cielos. Él le continuará por toda la eternidad. Ahora, mírelo de otra forma. Cuando ministramos los dones del Espíritu de Dios, la Biblia dice que son para la edificación de la iglesia. El Señor hizo una obra maravillosa al comprarnos en la cruz del Calvario y dejó su Santo Espíritu aquí para hermosear a la iglesia, para limpiarla. Y Él se vale de los mismos miembros de la iglesia para hermosear a la iglesia. Que ministremos los dones del Espíritu de Dios y luego llegamos al cielo y miremos que todo el resultado de lo que está ahí, la belleza de una iglesia en el reino de los cielos, y fuimos parte de eso. Nuestro trabajo termina, pero las obras que hicimos continúan por siempre. Concluyo con esto. En la oración te acercas a Dios y te santificas en Él. Así está escrito. En la administración de los dones sirves a la iglesia en el nombre de Dios. Y ambas cosas son un honor. Póngase de pie.